Ya está aquí con nosotros Waldo Wolf, que es el vicepresidente de la DAIA, y por cierto que tenemos temas para hablar con él. Waldo, gracias por este ratito, ¿eh? Buen día. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Le sorprendió a la presidenta en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas? Sí, la verdad que sí. ¿Pensó que quizás era un tema que después de las decisiones judiciales había quedado ya en el olvido del propio gobierno? Bueno, más allá de mis pensamientos y del análisis institucional, yo creo que es lo que necesitábamos como país. O sea, nosotros no es que nos aferramos a una posición nuestra. Nosotros estamos aferrados a derecho. No somos las instituciones las que acusamos a Irán, es una fiscalía de la justicia, uno de los poderes independientes que hacen a la República. Fue la justicia también independiente, fallo ratificado por la Cámara, quien habló de la inconstitucionalidad del memorándum. Memorándum de entendimiento con Irán, que la presidenta defendió, cuestionó a las entidades judías y al mismo tiempo defendió al régimen iraní, digamos, ¿no? Que es el principal implicado para ustedes. Sí, a mí me parece que es un buen ámbito para llevarle a la gente cuál es nuestra posición, esta de que no somos nosotros los que acusamos a Irán, sino es la República a través de su fiscal, y que el paralelismo que hace la señora presidenta, con todo respeto, con el acercamiento de Estados Unidos con Irán para tratar temas geopolíticos como la proliferación nuclear, no tiene absolutamente nada que ver con lo nuestro. Nosotros estamos acusándolos de un hecho puntual, que es el peor ataque terrorista perpetrado sobre nuestro país en su historia. Y en todo caso, si habría que hacer un paralelismo con el accionar de Estados Unidos, habría que recordar que Estados Unidos fue atacado 2 veces en su historia, en Pearl Harbor y el 11 de septiembre. Ambas veces su respuesta fue terminante en defensa de su territorio y de sus ciudadanos. O sea, ¿usted cree que a diferencia de Estados Unidos, la presidenta no está defendiendo sus propios territorios y a sus propios ciudadanos? Yo creo que malentiende, malinterpreta y se mal transmite este paralelismo que no hace otra cosa que confundir. Nosotros somos víctimas y nunca podemos ser victimarios. La verdad que terminar hablando de qué es lo que hicimos las instituciones cuando deberíamos estar tal cual se hacía durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner. Usted recordará que la Argentina se levantaba del recinto mientras hablaba Ahmadinejad, y nosotros antepusimos este escenario. Nosotros dijimos que lo peor que nos podía pasar era dejar de reclamar en los foros internacionales. Bueno, hoy, a diferencia de hace 2 años, cuando nos levantábamos, cuando hablaba el país acusado por la justicia independiente argentina de ser el autor del atentado, la última foto que tenemos es de nuestros 2 cancilleres saludándose, dándose la mano y firmando un convenio. Después de eso hubo un fallo de la Cámara que decretó la inconstitucionalidad, y sin embargo seguimos hablando de qué es lo que hicimos las instituciones, que no hicimos otra cosa que mantener la coherencia a lo largo del tiempo. Es muy sintomático lo que usted marca, porque eso también habla de un viraje en la política exterior argentina entre la presidenta y el expresidente. ¿Usted es de los que cree que finalmente la presidenta que venía a poner institucionalidad, a poner a la Argentina en el concierto de las naciones, la presidenta que venía a procurar esos pactos cívicos y sociales que en campaña había manifestado pretender obtener y demás, es la misma presidenta que en términos de hechos hace exactamente lo opuesto? Mire, yo tengo que ser muy cuidadoso y muy criterioso en referirme solamente a aquellas cuestiones que tienen que ver con la misión de la institución que tengo el orgullo de integrar su consejo directivo. No me atrevería a hablar en términos globales, pero respecto de lo que a nosotros nos atañe, el cambio es notorio, es vertiginoso. Acusarnos a las instituciones desde el máximo lugar de la exposición de la política internacional, que es el atril de las Naciones Unidas, de haber cambiado cuando a través del relato que yo le hice recién, de los hechos fácticos, el que cambió fue el gobierno, habla de que por lo menos no se quiere reconocer este cambio, porque sería más sano que nos digan nosotros hemos cambiado,
pero estar acá explicando algo tan básico como que nosotros hemos mantenido la coherencia y estar defendiéndonos por el hecho de respetar la independencia de los poderes y defender la Constitución Nacional es sumamente incómodo para nosotros. Es curioso, ¿no? Porque Bertolt Brecht decía en uno de sus poemas que tocaban la puerta de mis vecinos y yo no me percataba hasta que un día, ni tampoco actuaba, tocaron la puerta de mi casa y ya era tarde, digamos. Cuando se habla de la construcción del relato se habla de esto, de que el poder dice A, sin embargo está ejecutando B, pero todo el mundo dice que el poder hace A. En esta lógica de ustedes es, por primera vez les toca lidiar con un poder ejecutivo, con una presidenta, que dice que ustedes son los que han virado, los que han modificado sus conductas, los acusa de no respaldar la posición del gobierno, y sin embargo es el gobierno el que hace 2 años desairaba al presidente iraní cuando hablaba en los foros internacionales, y hoy tenemos entendimientos o memorándum de entendimientos que la propia justicia invalida, el que cambia postura es el propio gobierno y sin embargo las acusadas son las entidades. Por eso yo pienso, está bien lo que usted dice y entiendo el mensaje. Yo creo que lo más importante es volver rápidamente a los hechos. Porque si no terminamos siendo funcionales a un relato y hablando de algo que no tiene nada que ver con el eje del problema. Y la presidenta tiene derecho y se lo ha ganado a ejecutar su estrategia. Uno puede estar o no de acuerdo. Absolutamente. Lo que sí debemos es tener la responsabilidad y la inteligencia para volver al eje. Y el eje nuestro es clarísimo. Nuestras instituciones han estado siempre, la DAIA va a cumplir 80 años, sujetas a derecho, comprometida con los valores de la República. Y tal cual se lo dije un par de veces y lo vengo diciendo en los medios y lo venimos diciendo los distintos miembros del Consejo Directivo de la DAIA en los últimos días. Hay que poner sobre la mesa los hechos. No son las instituciones las que acusan a la República Islámica de Irán. Es una Fiscalía Independiente de la República que además fue formada y conformada durante el gobierno de Néstor Kirchner. Nosotros, sujetos a derecho, nos presentamos como querellantes cuando se hizo el memorándum y nos avenimos en su momento a la votación que se hizo en las 2 cámaras y sin embargo fuimos a la justicia, tuvimos paciencia, nos demandó 15 meses esto, que una cámara falle por la inconstitucionalidad. 15 meses entre los cuales rigió el memorándum de entendimiento, claro, que el Congreso validó después de la decisión de la presidenta, pero la justicia en el control de constitucionalidad que le es propio invalidó. Claro, pero es paradójico, fíjese usted, porque terminan diciendo algunos que les es funcional lo que pasa para acomodar lo que les conviene, de que el memorándum no se ejecutó porque nosotros pedimos la inconstitucionalidad. Sin embargo, los 15 meses que pasaron entre que nosotros pedimos la inconstitucionalidad y que la Cámara falló. Y que la Cámara falló, que fue entre el 27 de enero del 2013, que fue cuando se promulgó en la Cámara de Diputados, y que la Cámara falló, Irán no hizo ninguna muestra de acercamiento. Entonces, el enemigo, la presidenta se refirió de manera, a mi entender y con todo respeto, sumamente desafortunada, una frase que a nosotros nos molestó y mucho, habló de los demonios internos, y los demonios están afuera. Usted no se siente demonio, digamos. Mire, yo soy argentino, tengo a mi familia aquí, tengo al más preciado de mis bienes que son mis hijos. Lamentablemente los llevo cada mañana y en la red escolar judía nosotros tenemos que pasar por medidas de seguridad aeroportuarias y de jefe de Estado con nuestros hijos, porque en mi país hubo 2 atentados que mataron a 111 personas, 85 en la casa de nuestra comunidad, en la AMIA, y 26 en la Embajada de Israel. Y yo quiero en mi país vivir tranquilo y quiero que la presidenta de las Naciones Unidas, aferrada a derecho, aferrada a los poderes independientes, a la Fiscalía de la República, señale a Irán como mínimamente hoy acusado y negado a justicia y que se presente, porque reafirmando los
los poderes de la República es que nosotros hacemos argentinidad y me siento sumamente identificado con estos valores. Es curioso, ¿no? Porque en lugar de dar explicaciones a Irán, las terminan dando ustedes. Es absurdo, pero bueno, es bueno poder conversar con usted y salir a los medios y explicarle a la gente. Somos argentinos, la justicia argentina hoy acusa a Irán, la justicia argentina dice que el documento que firmó Argentina con Irán es inconstitucional y lamentablemente la macrotemporalidad hace que hayan pasado 20 años, pero cuando uno está convencido que está persiguiendo lo que corresponde, aunque pase el tiempo, seguiremos estando donde haya que estar, levantando las banderas de la justicia, que no es otra cosa a la que estamos buscando. El sentido común dice que aquel que finalmente no se presente a la justicia y siendo imputado y en ese carácter, tiene algo para ocultar, digamos, es el sentido común. Pero no solo eso, nosotros, usted recordará que hace no mucho tiempo la presidenta salió a decir que, bueno, que ella había buscado la mejor alternativa y que las instituciones presenten alternativas, sino cosa que no es nuestra función, porque es función del Estado. Nosotros somos una organización civil, de la sociedad civil. Sin embargo, acabamos de presentar un proyecto de ley de juzgamiento en ausencia. ¿Que va a ser acompañado por toda la oposición, cree usted? No, nosotros tuvimos una reunión en la Cámara de Asuntos Constitucionales presidida por la doctora Patricia Bullrich. Se presentaron 7 proyectos más y hubo una propuesta de un diputado de ahora hacer una comisión para unificar los 8 y buscar uno. Nosotros no pretendemos que sea el nuestro, pero entendemos que este es un instrumento no solo para resolver este caso, sino que es un instrumento para que nunca más un argentino tenga que verse envuelto en la impunidad de los acusados de asesinatos de sus conciudadanos, amparados en los vericuetos de la judicialización internacional, porque el terrorismo es un flagelo nuevo, y ya ocurrió y puede volver a pasar que un terrorista ejecute un acto terrorista en nuestro país y se amparen aquellos países que no lo extraditan. El otro día en la comisión esta en la que estuvimos, la diputada Alonso hacía una pregunta interesante. ¿Qué hubiese pasado si Videla se hubiese profugado a un país que no tiene extradición? ¿Nosotros no lo hubiésemos juzgado? Entonces entiendo que hoy el terrorismo es un flagelo nuevo que azota al mundo, lo vemos todos los días en los medios, y tenemos que preparar a nuestra sociedad para que se defienda de aquellos que utilizan estos vericuetos, tal cual le dije antes, para profugarse y para no someterse a derecho, y con garantías, porque los que dicen que no se dan garantías es mentira. Los proyectos que están presentados establecen que el juzgamiento en ausencia no es para juzgarlo en ausencia, sino es para juzgar a aquellos que se ausentan a pesar de haberlos pedido la extradición, notificado de manera fehaciente, habiéndole dado múltiples posibilidades. Así que me parece que es un aporte... ¿Y usted cree que el kirchnerismo se va a resquebrajar en ese debate para poder conseguir el número de la oposición y imponer el proyecto de ley en el Congreso? Porque sin esa parte, digamos, va a ser imposible que esto pase, ¿no? Yo creo que en este momento no están dadas las condiciones, pero bueno, en algún momento las cámaras... cambiarán la posición relativa de fuerzas. Tal cual. Además, le repito, nosotros estamos sumamente comprometidos con esto, pues nos tocó ser parte. La verdad que la impotencia que vive un argentino que ve que un acusado por la justicia se profuga en un país que no solo, esto es importante, la gente cree que Irán no tiene convenio de extradición con la Argentina. Irán es el único país del mundo que no tiene convenio de extradición con ningún país del mundo. O sea que es un país que está, por lo menos desde un análisis geopolítico sencillo, está armado como para que su gente, si hace alguna acción ilícita en otro país, no sea extraditado. Debe ser el único país del mundo que no tiene convenio de extradición con ningún otro país, porque los países tienen convenio de extradición con algunos países sí y con otros no. Irán no tiene con ninguno. O sea, Videla si hubiera ido a Irán nunca lo hubiéramos podido juzgar. ¿Y si Irán le hubiese dado cobijo, no? Wolf, gracias por este rato. Gracias a usted. Hasta la próxima, muy gentil. Waldo Wolf, el vicepresidente de la AIA.